Bien, amados, que el Señor les bendiga. Estamos domingo 18 de septiembre de 2011. En esta noche vamos a tratar el tema sobre el perdón. Esperemos que lo que en esta noche el tiempo nos permita poder compartir sea la base de entendimiento para que usted y yo lo apliquemos en todo sentido. Damos la estructura, damos el esqueleto y ya cada uno vea cómo lo aplica en su vida. Hacemos una pregunta y esta pregunta nos llama a reflexión. ¿En qué consiste en que Dios nos perdone? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que Dios nos perdone? Y ya todos sabemos que la palabra dice arrepentimiento. Teshuvah, arrepentimiento. La misma Biblia dice, si no te arrepientes, no alcanzas el perdón. Para alcanzar el perdón de Dios, tenemos que tener arrepentimiento. Y en todas partes nos dicen eso. Tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte. La teología evangélica dice que el arrepentimiento es un cambio de vida, que no es remordimiento. Remordimiento sería solamente el acto de contrición en la cual me duelo de haber pecado, pero sigo pecando. De nada vale que reconozcan mi pecado. Si sigo pecando, a eso le llaman remordimiento. Y por todas partes escuchamos tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte. Y cuando hay una persona que ha pecado, nosotros inmediatamente sacamos el hacha bíblica y le decimos arrepiéntete, arrepiéntete, deja el pecado. Pero no nos han explicado cómo arrepentirnos. No nos han explicado cómo arrepentirnos. En muchas partes de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que el Señor Jesucristo es muy claro en las especificaciones. Pablo inclusive da instrucciones, pero ¿qué instrucciones son? La Biblia es la síntesis. No alcanza para poder explicar muchas cosas. Y que eso, por supuesto, que lo aprendemos dentro de la raíz hebrea de nuestra fe. Por lo tanto, en esta noche vamos a pretender aprender cómo es que viene el proceso del arrepentimiento, el proceso de la Teshuvah. Podemos comparar el proceso del arrepentimiento con la salud, con la medicina. Podemos comparar con respecto a que la enfermedad es el pecado y el arrepentimiento es el tratamiento de esa enfermedad, la cura de esa enfermedad. Vamos a ponernos de acuerdo con eso. Si comparamos el estado espiritual del hombre, como la salud, ¿no? Como la medicina, cuando uno va al hospital, al médico, entonces vamos a entender un poco mejor. Y en esta noche, por eso le digo, pretendemos, a la luz de las enseñanzas, aprender un poco más el proceso del arrepentimiento, el proceso de la Teshuvah, y que esto sirva de comparación para que podamos aprender más. El pueblo judío, ellos oran en hebreo, y una de las oraciones en la cual ellos siempre le piden a Hashem, o sea, al nombre del Señor, es Neshama Shelema. Neshama Shelema. Neshama significa alma. El judaísmo enseña que el ser humano está compuesto por 7 partes, que no me va a dar tiempo para poder explicar, pero somos cuerpo, alma y espíritu. El alma, la Neshama. Ahí, en esta oración, la palabra Shelema significa, Señor, haz mi alma completa. Haz mi alma completa. ¿Qué significa completa? Si yo le pido a Dios, Shelema, que me dé a mi alma, la haga completa, significa entonces que mi alma tiene parte y que le falta completar. Mi alma no lo tiene todo. Y yo le pido a Dios, dame un alma completa, dame una Neshama Shelema. Y eso es enseñado al pueblo de Dios, que su alma no está completa, sin Hashem, sin Dios. Entonces, que no le falte nada. Acá en el Perú le decimos, cuando vamos a un chifa, ¿cómo pedimos? Taipá, ¿no? Bien taipá. Taipá significa
es un plato donde tiene todas las carnes, bien taipá, bien lleno, que no le falte nada. Entonces, Shlema significa salud, tanto para el cuerpo como para el alma. Para el cuerpo, para el alma. ¿Cuáles son las enfermedades del cuerpo? Tifoidea, gripe, cualquier enfermedad del cuerpo, todas las enfermedades están expuestas al cuerpo humano. ¿Y cuáles son las enfermedades del alma? La enfermedad del alma es el pecado. El pecado. El pecado vendría a ser la enfermedad. El pecado vendría a ser el proceso por el cual el alma está enferma, y la teshuvá o el arrepentimiento es el tratamiento para poder curar esa enfermedad, el pecado. Entonces, si establecemos esos parámetros y esos paralelos, vamos a entender muchas cosas y vamos a pedir la dirección del Señor para que nos haga entender. ¿Cómo cura un doctor? ¿Cómo un doctor hace el proceso de sanación? ¿Qué es lo que le interesa al doctor? Usted va con síntomas, la clásica, ¿no? Fiebre, dolor, infección, y cuando va al doctor, ¿qué es lo que el doctor le cura primero? Le cura la hinchazón, la fiebre, la infección. ¿Qué es lo que el doctor quiere saber? A través del diagnóstico, a través de la auscultación. Primero, determinar qué enfermedad tiene. Y segundo, de acuerdo a esos síntomas, el doctor va a querer saber qué es lo que causa esa enfermedad, cuál es el origen de esa enfermedad. Porque sería ilógico que el doctor se preocupe solamente por la fiebre, sería ilógico que el doctor se preocupe por el dolor. Lo que el doctor quiere es hacer un tratamiento en el cual va a combatir y va a llegar al origen de la enfermedad. Y para eso nos piden análisis y un montón de cosas más. Entonces, el diagnóstico en la cual el doctor va a establecer un procedimiento es: queremos saber cuál es el origen de la enfermedad. De esa manera se cura la persona. Es interesante saber qué es lo que causó esa enfermedad, descubrir mediante los síntomas cuál puede ser el origen de esa enfermedad. Vamos a suponer que, por ejemplo, usted, como muchas veces nos ha pasado, se nos clava una astilla. Y qué molesto es la astilla, ¿no? A veces no la podemos sacar porque es tan chiquitita que, Dios mío, bueno, ya pues por razones de fuerza mayor seguimos adelante en la vida, pero se empieza a hinchar, a doler, la mano, el pie, donde sea, es intocable, cualquier cosa que toca les duele. Y viene la hinchazón. ¿Qué cosa es la hinchazón? Es la infección que causa esa astilla, y que eso repercute en una hinchazón en la materia, y viene la fiebre y toda la cosa más. Muy bien, ¿qué pasaría si nosotros nos dedicamos solamente a desinflamar, nomás a desinflamar? ¿Cuántos han visto un uñero? Es terrible el uñero, porque el uñero pues es la uña que se va penetrando, abre la carne, y eso causa pues la entrada de bacterias, infección, hinchazón, y es terrible. Y cuando uno va al doctor, el doctor ve eso y dice inmediatamente: aquí tenemos que cortar la uña, cortar el aguijón que está adentro. Pero doctor, no, señora, señor, no hay otra solución que, para que usted pueda estar tranquilo y pueda caminar y todo lo demás, es quitarle el uñero. Muchos han tenido esta experiencia y no queda otra cosa. O sea que el buen tratamiento significa sacar el origen que causa esa enfermedad. ¿Así estamos bien? Bien. Ahora, si la enfermedad es el pecado y el arrepentimiento es el tratamiento, entonces la pregunta es: ¿cómo debe ser tratado el alma? Usted va a encontrar, por ejemplo, que el pecado es una enfermedad, ¿correcto? Entonces, el adulterio, la fornicación, la mentira, el odio, el rencor, las drogas, ¿qué son? Si vamos a hacer un paralelo entre pecado y enfermedad, son enfermedades. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros?
¿Qué es lo que hacemos cuando queremos nosotros hacer un tratamiento a la persona que está enferma, que está en pecado? ¿Qué le decimos nosotros? Arrepiéntete, arrepiéntete, ya no lo hagas, ya no lo hagas. Estamos atacando el síntoma, la fiebre, la hinchazón, pero no estamos atacando lo que origina ese pecado, la raíz de ese pecado. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Eres un mentiroso, hipócrita, cínico, arrepiéntete, deja de pecar, deja de mentir, deja de robar, pero usted solamente está atacando el síntoma. Decimos que el pecado es el síntoma de algo que está más adentro y que causa casualmente que la persona haga eso. ¿Qué es lo que hay más adentro? ¿Cuál es ese aguijón que hay que sacar para que la persona ya no tenga esos síntomas de esos pecados? Y ahí es donde apunta el Señor Jesucristo. Ahí es donde el Señor empieza el tratamiento. Vamos a hacer ejemplos sencillos para que ya nosotros lo podamos aplicar a infinidad de casos. La idea es saber el centro del mensaje, la raíz, para que de esa manera lo podamos aplicar a muchas cosas. ¿Cuál es el diagnóstico que nos da el Señor Jesucristo? En Juan 8:34, en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 34, el Señor Jesucristo claramente nos habla y nos da un diagnóstico como médico de médicos. Él dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces acá vemos un diagnóstico en la cual el Señor nos habla de que el que peca, aquel que está enfermo, es esclavo, se vuelve esclavo. Acordémonos de Israel cuando se fue a comprar solamente trigo a Egipto nada más y se quedó como esclavo. Se quedó como esclavo. Sin darse cuenta, de un momento a otro, se quedó como esclavo y estuvo 400 años esclavo. Todo empezó simplemente con ir a comprar trigo porque había hambre en la tierra. Jacob, no vamos a criticar a Jacob, pero una reflexión del cual nosotros vemos después en Moisés fue que cuando estuvieron en el desierto, Dios les daba el maná, ¿se acuerdan ustedes? Dios les daba la carne, las codornices, golpeaban la roca, salía el agua, tenían calor, la nube en el día, tenían frío, la columna de fuego en la noche. O sea, vemos cómo tenemos a un Dios que es sustentador. Podemos acá por definición decir que Jacob no confió en ese Dios sustentador, sino que fue a negociar con Faraón. Pero bueno, ese es otro tema. Lo importante es de que el tema de el arrepentimiento es un tema que tiene que ver con la esclavitud. Y la Biblia dice, y el Señor Jesucristo lo dice, el que peca es esclavo del pecado. Si usted pone en paralelo lo que le llaman la solución del problema, el tratamiento para poder quitar esa enfermedad. En términos modernos, la solución del problema, el tratamiento, la cura, la Biblia lo llama la liberación, lo llama la salvación, lo llama el arrepentimiento. Es exactamente lo mismo, pero con otros nombres, pero que al final el procedimiento es igual. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué significa que el proceso de arrepentimiento es el proceso por el cual vamos a indagar, vamos a escudriñar y vamos a encontrar la astilla, la razón por la cual nosotros estamos esclavos del pecado? No solamente es arrepentimiento, ya, acepto el arrepentimiento, pero ¿cómo es el arrepentimiento? ¿Cómo lo hago? ¿Qué proceso tengo que tener para el arrepentimiento? Entonces acá viene la pregunta, ¿cómo se encuentra la astilla? ¿Cuántos saben qué cosa es un detonador? Un detonador. ¿Para qué sirve un detonador? Para que un explosivo reviente. Muy bien.
Tiene usted el explosivo, coloca de la dinamita, la nitroglicerina y en explosivos, pero necesita usted un detonador para que esa dinamita reviente, ¿no es cierto? Esa es la astilla. Jesús dijo que dentro del corazón del hombre, ¿qué cosa es lo que sale? Salen los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. El adulterio y la fornicación no está afuera, está dentro del corazón del hombre. Ya hemos hablado en otra época sobre el Yetzer Hará, la tendencia al mal. Usted ve a un hombre, ve a un joven, ve a una señorita, ve a un adolescente, ve a un niño, ve a un bebé, y usted no se da cuenta de que ahí tiene usted una bomba atómica, tiene usted una dinamita para que haga cosas terribles. Solamente falta el detonador, nada más. Cada ser humano tiene un gran potencial y Dios lo ha creado para cosas buenas, pero depende si se le activa el detonador para que ese joven, esa señorita, haga cosas terribles. Hitler, por ejemplo, él era vegetariano, ¿sabe usted? Él no comía carne porque decía, pobrecitos los animalitos, ¿cómo van a morir para alimentarme? Hitler adoraba a su perro. Era una persona pues muy amable, muy gentil, pero generó la muerte de más de 6 millones de judíos. Y que halló la justificación, inclusive teológica, en la cual él dijo que mueran los judíos porque ellos mataron a Jesucristo. Lutero decía que los judíos no eran personas, eran animales. Entonces vemos acá, amados hermanos, que el detonador, aquel elemento que produce la chispa para que reviente la bomba, ahí está el origen. Y qué bueno fuera pues que uno reviente y ya está. A veces sigue reventando a cada rato y todos los días. Por ejemplo, nuestro carácter. Está tranquilo, no haces nada, pero basta que te prendan un poquito para que reviente. ¿Cuándo tenemos ese problema? No díganme porque están escuchando. Entonces, la idea es encontrar ese detonador, ese aguijón que hace que salga el pecado. Porque el pecado no es que tú dices, voy a pecar. No, el pecado tiene un proceso en el cual vamos a entenderlo, y ese tratamiento, esa cura se llama arrepentimiento, teshuvah en hebreo. La mente, la neshama, llámele mente, llámele conciencia, llámele alma, no hay problema. Una cosa es el cuerpo, otra cosa es la mente. En esta oportunidad vamos a hablar de 3 partes de la neshama, de la mente. La primera parte es lo que se le llama el Hamá, después lo explicamos. La segunda es el Biná y el tercero es el Dat, en hebreo. En castellano no hay un símil, tampoco no hay sinónimos en hebreo, y eso nos ayuda bastante a la investigación. ¿Por qué? Porque una palabra que no tiene sinónimo, esa palabra es lo que significa y punto, ya está. En castellano tenemos pues sinónimos hasta por las puras. El problema es que esos sinónimos hoy suenan, mañana no, en otras partes, en otro tiempo nos habla de otras cosas, y por lo tanto nos confundimos con los sinónimos. Hoy en día, por ejemplo, parlar no se escucha mucho, pero hace un siglo, parlar, acá en el Perú se hablaba sobre conversar, etcétera, etcétera. Bien, dijimos que era Hamá, Biná y Dat. ¿Qué cosa es el Hamá? ¿Qué cosa es el Hamá? Acordémonos que estamos hablando sobre la mente, sobre el corazón del hombre. La mente, el corazón, la neshama o el alma. Es igual todo. En primer lugar, ¿cómo el alma procesa el pecado? ¿Cómo el alma procesa cómo va a pecar la persona? Más adelante también en el Nuevo Testamento nos habla igual, pero con otro ejemplo, pero al final es el mismo. En primer lugar, la Jogma es la idea. Acuérdese que primero es la mente, después es la palabra, después es la acción. Y ahora lo vamos a desarrollar. ¿Qué cosa es Jogma? Significa la idea, el desear. Lo primero que se te presenta a la mente es el deseo. Segundo, la Biná es lo que en tu mente tú procesas, tú analizas, tú desarrollas lo que te gusta hacer.
Eso que te causó una primera impresión, en segundo lugar, tú lo procesas eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Y Da'at viene a ser la ejecución de lo que primero pensaste, de lo que segundo lo desarrollaste, cómo hacerlo, y tercero, el Da'at viene a ser ya la ejecución. Hasta ahí, un ejemplo, por ejemplo, quiero pintar un cuadro. Entonces yo pienso primero, anhelo, yo deseo, yo quiero pintar un cuadro. Ese es Jochma. Binah viene a ser, a ver, si quiero pintar un cuadro, ¿qué necesito? Necesito el trípode, necesito papel, necesito pintura, necesito el árbol, necesito el lugar, la tranquilidad. O sea, empiezo a desarrollar ya, a pensar en lo que voy a necesitar. Y Da'at, ¿qué significa? Que lo voy a pintar, lo voy a ejecutar. Solamente estamos dando principios nada más, para poder después, usted puede mezclar como quiera esto, porque es aplicable para muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo desear pintar. Ya, quiero pintar. Segundo, tengo todos los elementos. Y tercero, ejecuto. Tengo Jochma, tengo Binah, pero Da'at, a la hora de hacerlo, no puedo pintar porque no tengo esa capacidad de pintar. No tengo esa capacidad de ejecutar. En cambio, hay otras personas que agarran un lápiz, un papel y empiezan a dibujar. De frente. Usted ha visto a esas personas que están en la calle dibujando los rostros de las personas, qué lindo lo hacen. No se demoraron mucho en desearlo, verlo y ejecutarlo. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de ejecutarlo fácilmente. La Biblia habla de que aún nos puso como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué significa eso? Que cada cual tiene un oficio y cada cual tiene un Da'at, tiene una capacidad para poder hacerlo. No podemos pretender que todos hagan lo mismo. Dios lo ha hecho así. A cada uno de nosotros nos ha hecho diferente. Entonces, el desearlo, el procesarlo y el hacerlo va a depender de la capacidad de cada uno de nosotros. Conforme Dios lo da. En Juan 8:32, Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos está hablando el Señor ahí claramente que el proceso y el final de este tratamiento que se llama arrepentimiento, ¿qué cosa es? La libertad. ¿Y cómo viene la libertad? Conociendo la verdad. ¿Y cómo viene conociendo la verdad? Conociendo a quien es la autoridad de la verdad. ¿Quién es? Jesucristo. No es una doctrina, no es una iglesia, no. Es Jesucristo. Significa que nosotros hemos vivido alejados de la verdad. Si yo estoy alejado de la verdad, significa que yo vivo una mentira. Mi aguijón es haber vivido tremendamente una mentira. Y cuando conozco a Jesucristo, conozco la verdad, y la verdad me hace libre. Por eso es que tenemos que primero analizar. Mucha gente desea. Mucha gente dice, yo deseo cambiar, yo deseo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, te juro que voy a cambiar, sí, a partir de ahora yo voy a cambiar? Pero solamente, ¿qué cosa es? Solamente es el Jochma, nada más, es el deseo. Pero no se sienta a procesar de qué manera ese deseo lo va a realizar. A propósito, es bueno decir que, por ejemplo, la capacidad para procesar, la capacidad para hacer el diagnóstico, la capacidad de análisis, las mujeres lo tienen más desarrollado que los hombres. Binah, que es el análisis de las cosas, las mujeres lo tienen mucho más desarrollado, los hombres no. Los hombres solamente es Jochma y Da'at, o sea, pensar y hacer. Punto, no más. No piensan mucho los hombres. En cambio la mujer lo medita, lo ve, lo piensa. En una empresa, por ejemplo, el hombre tiene capacidad rápida de hacer deseo, yo quiero ser empresario, quiero hacer acá, quiero producir, y ya está ejecutando ya. No hay mucha cosa para... El hombre no pierde su tiempo estar pensando lo necesario y ya está ejecutando ya. Ahora, ¿qué es lo que falta en esa empresa? Binah, falta el análisis, falta el arreglo, falta acá. Ahí entran allá quienes, las secretarias. Ahí entra ya el sector femenino. Y las secretarias, ¿qué se encargan? De ver el bienestar de los empleados,
de ver las relaciones con otros empresarios, ver citas y muchas cosas que el empresario no se da, no tiene esa capacidad, en cambio la mujer sí tiene la capacidad. Ahora, imagínese usted que hemos estado tocando el tema sobre las 3 cualidades del alma, de la Neshama. La primera es el deseo, la segunda es el diagnóstico, el análisis, y el tercero es el ejecutar. Ahora, si esto lo aplicamos al matrimonio, por ejemplo, donde el hombre es el que hace el jomá y el dat, o sea, el pensar, el desear y el actuar, y que el hombre acepte que la mujer es la binná, significa que la mujer es la pensante, la que se le puede consultar porque tiene más tiempo para poder reflexionar. Los matrimonios serían otros. Y aquí estamos dando la pauta para que tanto hombre como mujer descubran las capacidades que Dios le ha dado y cómo es que Dios a la mujer le ha dado esa capacidad de binná. Muy interesante. Muchos piden perdón. Te pido perdón, te pido perdón, te pido perdón, te pido perdón, te pido perdón. O sea, el deseo. Pero vuelvo a repetir, no se sientan a reflexionar y no lo hacen. ¿Por qué? Porque solamente hasta ahí nomás llega su capacidad. Un ejemplo, un señor sale con un cartel burlándose del presidente, maldiciendo al presidente, haciendo peste del presidente con ese cartel. Viene el policía y le dice, por haber eso hecho te voy a meter preso. ¿Qué hace la persona? Perdón, sí, me arrepiento. Pero mientras él está diciendo me arrepiento, el cartel sigue disparado. Pregunta, ¿verdaderamente se ha arrepentido? No, tiene el deseo, pero no ha hecho la reflexión y no ha hecho la ejecución. Qué diferente es cuando esa persona que sale a reclamar, agarra y dice, me doy cuenta de mi error, soy un antisocial, por lo tanto, rompo el cartel. El policía dice, bueno, ya salgo. Lo quemo el cartel. Señor policía, por favor, perdóneme, porque mire, he roto el cartel, lo he quemado y estoy arrepentido. El policía, si quiere perdonar, lo que dice, te perdono porque has ejecutado, te has dado cuenta. ¿Cuántos de nosotros decimos perdón, con el cartel arriba, no? Ahora voy a decir algo que quizás incomode a muchos. Muchos de nosotros tenemos el machismo dentro. No nos damos cuenta, solamente la esposa se da cuenta, las cónyuges, las hermanas, las mamás se dan cuenta. Y muchas veces no escuchamos las reprimendas que nos dan. Y cuando ya no nos queda otra cosa más que pedir perdón, pedimos perdón, pero seguimos con el cartel de machismo arriba. ¿Cuántas veces tú le dices a tu hijo, tienes que lavarte, tienes que lavar las medias, tienes que corregir, tienes que limpiarte, lo hace a regañadientes, pero solamente lo ejecuta, pero no evalúa, no piensa, pide perdón, pero otra vez vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha tenido tiempo de hacer una digná, no ha tenido tiempo de hacer un diagnóstico, hacer un análisis y llegar a un convencimiento de que lo que está haciendo es mal, que ese aguijón que tiene es malo. Aquí creo que ya el Señor está hablando y nos está abriendo las puertas a muchos con respecto al proceso del arrepentimiento. Vemos a un vecino, vemos a una amiga, a un amigo que está en problemas, está en dificultades, producto de su pecado, toma, fuma, se droga, roba, miente. ¿Y qué le decimos? Ya no robes, ya no te prestes, ya no aquí, ya no allá, pero solamente estamos atacando el síntoma, pero no estamos encontrando la raíz del problema. ¿Por qué lo haces? ¿Cuántas veces decimos, ya no tomes, ya? Mira que el trago, mira que no te alcanza la plata. Somos campeones en poder ver el síntoma, atacar el síntoma, pero nunca preguntamos, ¿por qué tomas? A ver, ¿cuál es el motivo de que tomas? Lo que haría un doctor, tienes fiebre, tienes dolor, tienes infección, quiero ver cuál es el origen. Ah, aquí está, mira, es el aguijón. Saco el aguijón, saco el motivo de la infección y por lo tanto, de ahí con un tratamiento, la persona se restaura. ¿Cuánto de nosotros hemos cometido el error de criticar, de juzgar, de decir está bien que le pase, está bien, se lo merece? ¿Por qué? Porque así, asá, porque tiene el pecado. ¿Y cuántos no nos hemos percatado por qué es que esa persona peca? ¿Cuál es el motivo? ¿Y sabe qué? La mayoría peca porque tiene un vacío en su corazón. Estoy generalizando, no es así. Cada caso es particular. Tampoco no puedo generalizar en decir un vacío. Al decir un vacío también dejo un vacío porque tampoco tengo que especificar qué clase de vacío. Muchas veces las personas, por ejemplo los que toman, y esto es a título personal, voy a dar mi opinión, toman porque tienen un vacío en su corazón. Y la pregunta es, ¿por qué toman? ¿Por qué en la boca? ¿Por qué no se golpean? ¿Por qué no se rincan el ojo? ¿Por qué
Si se están haciendo un daño, se están malogrando el hígado, ¿por qué toman? Porque el tomar, en el ser humano, desde que nace, el primer placer que siente el ser humano, ¿qué cosa es? El biberón. Tomar el biberón es un placer, es algo que el bebé lo siente como placer. Y la persona cuando toma, está buscando ese placer arcaico que cuando nació, y sus primeras etapas de su vida, fue satisfecha una necesidad de hambre. Pero en el corazón siente vacío. La mayoría de personas que toman son personas solitarias. Son personas que o no son aceptadas o no se aceptan a su realidad. Es un pequeño ejemplo nada más de lo que muchas cosas podemos acá analizar. Otro ejemplo, una persona compra su carro y sin brevete va y empieza y no respeta las luces rojas, verdes, no respeta ir por la derecha. ¿Y qué cree que es lo que pasa? Se va a toda velocidad en una avenida donde se supone que hay escuelas, hospitales, tiene que ir despacio, va a toda velocidad. ¿Por qué? Porque no sabe las reglas. Pregunta, viene el policía, lo detiene, ¿y qué dice el conductor? Jefe, perdóneme, por favor perdóneme. ¿Y qué hace el policía? ¿Lo perdona? No. El jefe le dice, estamos hablando en teoría, ¿no? El jefe le dice, señor, yo a usted no le puedo perdonar, ni tampoco lo puedo dejar ir. ¿Por qué? Porque usted no sabe manejar. No sé si el señor le está diciendo algo a usted en este momento, ¿no? Esto es muy serio lo que estoy hablando. Yo no te voy a dejar, ni te voy a perdonar porque no sabes manejar. El policía dice, ¿cómo te voy a dejar con el carro si no sabes conducir? No te has capacitado, no te has preparado, por lo tanto no estás apto para poder conducir un vehículo, porque si bien es cierto ese vehículo es gran bendición, pero es un gran peligro para ti. Por lo tanto, ni te voy a perdonar, ni te voy a dejar libre, sino que te voy a quitar el carro, te voy a meter preso, y te vamos a poner una multa, y te vamos a exigir que si tú quieres recuperar tu carro, lo primero que vas a tener que hacer es prepararte, estudiar, para que tengas tu licencia, y de esa manera, con la capacidad hecha ya, puedas tú manejar tu carro. No sé si esto le responde a usted a muchas preguntas en su vida. ¿Cuántas veces decimos, Señor, dame plata? Señor, dame salud. Señor, dame sabiduría. Señor, acá, todo el mundo quiero carro. Pregunta, ¿te has preparado para manejar el carro? Señor, dale paz a mi casa, dale paz a mi hogar, cambia a mi cónyuge, cambia a mi mujer, cambia a mis hijos. Pregunta, ¿te has capacitado para que de esa manera Dios te dé la paz en tu hogar, para que sepas tú cómo se maneja una familia, cómo se maneja para que seas un buen padre, una buena madre, un buen hijo? Estamos hablando de cosas mayores. Señor, pero ¿por qué no me bendices? ¿Por qué solamente tengo un sueldito? ¿Por qué solamente tengo un cachuelito? ¿Por qué hasta cuándo voy a estar con las migajas? Y Dios te va a decir, ¿te has preparado para que cuando tengas mucho, no te ensoberbezcas, no te venga el orgullo? Porque la mayoría de nosotros, pues hermanos, cuando tenemos 2 soles de más, nos viene la vanidad, nos viene el orgullo, y Dios te dice, te voy a quitar la licencia, la bendición. ¿A cuánto de nosotros nos pasa eso? Bueno, a mí me pasa cada rato. Pero Señor, yo tengo el jomá, tengo la idea, tengo la diná, tengo la capacidad, el diagnóstico, sé cómo se hace por acá, por allá, pero no tienes el dat, no tienes la forma de ejecutarlo correctamente. Cuando empiezas a ejecutar, cuando empiezas a hacer las cosas, sí, está bien, tienes la idea, tienes la jomá, tienes la diná, tienes la capacidad de síntesis y hacer la salsa, pero ¿sabes qué? A la hora de ejecutarlo no lo haces bien. A la hora de cobrar no honras a Dios. Ya esto habla mucho. A la hora de tratar al cliente lo tratas mal. Sí, tienes una capacidad, lo pones en tu mente, lo deseas, le haces el diagnóstico, el análisis, pero a la hora de ejecutar lo haces mal. O también puede ser al revés, puede ser un gran ejecutador, pero para mal. Ejemplo, no hace mucho, en Argentina se fue la hija de George Bush, el que fue presidente americano, su hija, su engreída. Y estando ahí en Argentina, ella se va con sus amigas, y dos ladrones van y la asaltan a la hija de George Bush. ¿Sabe lo que hacen? Uno de ellos patea la silla donde estaba la cartera, la silla vuela la cartera, otro lo agarra y corren. Pero lo que no sabían estos choros estos ladrones era de que ahí estaban los de la CIA, esos tipos altos, con lentes oscuros, grandazos, que están entrenados para muchas cosas.
Pero fue tan rápido el hecho que empezaron a correr de tal manera, habían visto ya el lugar de fuga, que los de la CIA no pudieron agarrarlos. Pero no solamente estaban los de la CIA, sino también estaban los del Servicio Secreto Argentino. Porque pues era la hija de George Bush, ¿qué te pasa? Y a los de la CIA y a los del Servicio Secreto Argentino, estos choros lograron escabullirse y hasta ahora no los encuentran. Ahora, ¿qué había en la cartera de la hija de George Bush? Ya me se imagina usted, bueno. O sea que, fíjese que tenía jamás idea, estos choros, tenían biná, tenían una capacidad de análisis y tenían un da de realizarlo así. Ahora la pregunta es, ¿qué cree que hicieron con los guardaespaldas? ¿Qué cree que hicieron con los guardaespaldas? ¿Ah? Lo despidieron a los argentinos y a los americanos. Entonces usted puede decir, pero para tal caso pues le hubieran puesto a esos choros como seguridad. ¿No es cierto? Porque esos choros, esos ladrones tenían biná, tenían jamás, tenían da. Por eso le digo, muchos de nosotros tenemos capacidades, pero que lo empleamos para el mal. Para el mal. Dios a cada uno nos ha dado capacidades, pero que desgraciadamente lo utilizamos para el mal. ¿Cuántas veces decimos, oye, mira, este muchacho con esa capacidad que tiene podría ser un gran empresario, si fuera honesto, si no fuera mentiroso, si no fuera estafador? Oye, mira, este muchacho me pintó la casa pero por necesidad, porque ya salió de la cárcel, pero qué bien ha pintado. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera dedicado a la pintura y no a robar? ¿Cuántas veces vemos las capacidades en muchos, pero esas capacidades son utilizadas para el mal, no para el bien? ¿Y sabe por qué lo utilizan para el mal? Porque hay un aguijón, hay un detonador que lo utiliza para el mal. Hace poco una hermana nos cuenta de que veía cómo un ladrón asaltaba y veía cómo en el rostro del ladrón se veía el desprecio, la ira, no tenía temor a nada, que su vida para él no valía absolutamente nada y menos la vida del prójimo. Y robaba y robaba y robaba. Hoy está preso. Muchos tenemos capacidades, muchos tenemos arrojo, tenemos valentía, pero en vez de utilizarlo pues para el trabajo, para las cosas, no, lo utilizamos para el mal, no para el bien. Pero hay una razón. ¿Cuál es el motivo por qué tú haces eso? Los psicólogos, por ejemplo, los psicólogos, ¿qué hacen? El psicólogo utiliza la regresión, utiliza ver el pasado de la persona, por qué la persona es así. Y la mayoría de psicólogos encuentran cuál es la razón. Tienen que inclusive hacer una regresión para encontrar cuál es el motivo. No hace mucho atrás estuvimos en un viaje misionero en Tarapoto y fuimos por avión. Y un hermano, uno de los que nos acompañaban en el grupo, teníamos que ya terminar y regresar. Y habíamos comprado los boletos de avión y le compramos también al hermano. Y estando en el hotel, cuando yo voy a ver qué es lo que pasa, estaban discutiendo, el hombre estaba llorando, pero ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado acá? Y un pastor me dice, no quiere viajar en avión, quiere ir en tierra. Y tenemos un compromiso acá, y ¿cómo se va a ir en tierra? Tenemos que llegar todos iguales. Y lo que pasa, bueno, porque no puedo, hermano, no puedo subir al avión. Tengo terror, pánico al avión. ¿Pero por qué? No sé, hermano, pero yo no viajo en avión. Y se cerró el hermano. Y todo es como es posible, no seas cobarde, que por acá, mira que Cristo, que la obra, que un montón de cosas. Él no se subía al avión por nada del mundo. Entonces tiene que haber un motivo por qué este hermano no quiere subir al avión. Entonces hago que todos se salgan y me quedo con el hermano a solas. El hombre llorando desconsoladamente. Porque le habían dicho, si tú no vas en avión, no te damos dinero para que regreses ni en tierra, te irás caminando. Entonces el hombre estaba entre la espada y la pared, y él prácticamente lo estaban obligando a hacer algo que él no lo podía hacer. Entonces, conversando con el hombre, le digo, hermano, cuéntame, ¿qué ha pasado en tu vida? A ver, ¿qué pasó? ¿Dónde naciste? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? Y para no hacerla muy larga, llegamos a la conclusión, escucha esto, de que él cuando era bebito, la mamá y papá pelearon. Y la mamá, ella planificó dejarlo al esposo, porque no se podía el esposo, N motivos. Y la mamá se escapó y resulta que la abuela la estaba esperando a la hija para que se lleven y se escapen y se separen, pues, ¿no? Pero llegaron a un muro donde en el apuro lo que hace es, al ver como si fuera un paquete con una pelota,
lanzarlo por el muro y la abuela lo recibía. ¿Cómo fue? Los detalles no sé. La cosa es de que él cuenta que a raíz de esa tirada por el muro, de ese momento, él le tenía terror y pánico a las alturas y menos a volar, pues, ¿no? Y que ese problema lo arrastraba tremendamente. Entonces encontramos la raíz del problema. ¿Y qué hicimos? Bueno, varón, ahora sí vamos a pedir al Señor. Tú reconoces eso, sabes qué es eso, ya. Entonces el poder de Dios va a obrar en ti. Oramos, el hombre reconoció que ese era su problema, hizo su jasmá. Hicimos una digná, o sea, diagnosticamos, analizamos cuál era el problema, y ahora viene, ejecutarlo. Y evidentemente la palabra dice pues que tenemos que perdonar. Y él perdonó a su mamá, una pobre joven mujer desesperada, no le quedó otra cosa más que eso, pero perjudicó a su hijo de por vida. Así que le perdonó a su mamá, le perdonó a su papá, le perdonó a la abuela, le perdonó a todo el mundo. Y después de una administración, orar con él, que él confiese con sus labios, que él perdone a su familia, que haga varias oraciones y que él acepte que en Jesucristo él ya está sano, porque en Cristo Jesús todas las heridas del alma tienen que ser sanadas. Jesús dijo, yo he venido a los quebrantados de corazón, en original a los quebrantados de Neshama, que el pecado de los padres quebró el corazón de los hijos. Cuán importante es que los padres se enteren de que todo lo que hagan repercute en los hijos. La Biblia lo dice, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estamos hablando del diagnóstico, no estamos condenando a nadie. Por eso es importante, ¿por qué cree que la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre? ¿Para qué? Para que se detenga un montón de maldiciones y perdonar papá y mamá y no hay problema. Y bueno, gracias a Dios pudimos, este hombre temblando, sudando, subió al avión y ahí orando, clamando y pidiendo pudo regresar con nosotros y de esa forma se le pasó el problema. Entonces, la psicología enseña a que tenemos que buscar cuál es el origen y encontrar el origen, encontrar el aguijón y sacarlo, el detonante, eso que prende y revienta. ¿Cuánto estamos entendiendo? Hay muchos hermanos, por ejemplo, lo voy a decir en forma de chiste, ¿no? Que cuando se bautizan pero, y cuando se sumergen totalmente, pero la billetera lo dejan así en la mano, afuera, porque son duros para diezmar, para ofrendar. Y te dicen, mi alma está bautizada, pero mi billetera no. No, este es un chascarrillo para que al que le toque, ¿no? ¿Cuál es la idea de entender el proceso del arrepentimiento? Es un tratamiento, como en la salud. Encontrar cuál es el detonante, encontrar cuál es el aguijón, para que de esa manera podamos ser sanados. Por ejemplo, dijimos el jamá, que es la idea, el deseo, biná, que es el análisis, y el dat, que es el ejecutar. Por ejemplo, hoy en día, ¿por qué cree usted que la tecnología, la ciencia está avanzando? ¿Por qué? Cada vez nos sacan más tecnología, más tecnología, más tecnología. Antes me acuerdo que nosotros comprábamos un televisor y duraba 30, 40 años y normal. Un radio, imagínense, hoy en día te compras un radio, al año ya no sirve, una computadora al año ya no, ¿por qué? Porque cada vez, pero ¿qué es lo que hace que la tecnología avance? Nada más y nada menos que el proceso mental de la Neshama de Binah, el diagnóstico, el análisis, ir a lo profundo. Cada vez más y más, investigan más y más. La ciencia de la medicina está avanzada de tal manera que cuando a alguien se le ocurrió investigar, por ejemplo, la sangre, ¿qué es la sangre? Empezó con los microscopios y ver acá, ¿qué es esto? Lóbulos blancos, lóbulos rojos, y más adentro, encontraron las bacterias, se acuerda de Pasteur, y ya sabemos todas las cosas. La cosa es que cada vez se interiorizaron más y encontraron los bacilos, y cuando más se metieron adentro, en la Biblia tenemos un verbo que se dice escudriñar, significa escarbar, encontraron la cura para muchas enfermedades. El proceso de pasteurización importantísimo. Lo que quieren pasteurizar, la gaseosa, el líquido, el jugo, lo calientan a una temperatura y luego le bajan la temperatura inmediatamente. Y se han dado cuenta que cuando la temperatura sube a una parte y después la bajan violentamente, como que a los bacilos le da pulmonía, neumonía, no sé, pero
se mueren los bacilos y ya está pasteurizada. ¿Y cómo se hizo eso? A través de la interiorización, a través del escudriñar, a través del análisis. Hoy en día ya existen análisis de sangre con ADN. Tradicionalmente si te analizan la sangre te ven ahí, te ven qué tipo de sangre, colesterol y muchas cosas más. Hoy en día ya no, la cosa ha ido más adentro. ¿Por qué? Porque ahora te buscan el ADN ya. ¿Sabe qué significa eso? Que con este nuevo análisis que ya existe en el mercado, acá en Lima también ya hay, es carísimo, ahí te detectan qué es lo que tú estás heredando de tus genes, de tus padres y tu madre, qué enfermedades te pueden afectar, te detectan qué es lo que estás padeciendo y te detectan de qué cosas puedes morir. Hoy en día la medicina, la salud va a cambiar de tal manera radical y las medicinas van a cambiar también. ¿Por qué? Porque hoy en día te recetan antibióticos de amplio espectro. No saben qué enfermedad tienes, pero alguna de ellas te curará. No, ahora te van a dar la medicina exacta. Las medicinas van a ser microscópicas, pequeñitas. ¿Pero por qué? ¿Por qué viene eso? ¿Por qué? Porque se está desarrollando la digna, la capacidad de desarrollo de análisis. Y no puede ser, pues, amado hermano, que en un tiempo en el cual estamos viviendo y que el mundo está demostrando cómo desarrolla la dignidad, cómo desarrolla esa capacidad de la neshama, del alma, para poder irse más adentro, nosotros cada vez estemos más afuera de nuestra alma. ¿No le parece un poco ilógico? Teniendo nosotros la oportunidad de poder entrar en lo más profundo de nuestra alma, poder analizar nuestra alma. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? No nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta que nos corrijan. Los pobres pastores no saben qué hacer, no saben con qué palabras y con qué gestos no ofender a los hermanos. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, pues, nadie quiere que le digan sus verdades. Hermano, usted es un mentiroso, usted es un orgulloso, usted es una vanidosa, hermana, que por acá, que por ahí. Se lo digo de muchas maneras para no ofender, porque nadie quiere que se le diga la verdad. Nadie quiere interiorizarse y de esa manera encontrar los aguijones, los detonadores, para poder corregir nuestras almas. Pero la Biblia nos invita a ello. Y como nadie quiere, y como a nadie le importa eso, bueno, el Señor en su sabiduría nos manda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado de hacer el diagnóstico, el análisis y el encargado de convencer de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra. El Espíritu Santo dice, os guiará a toda verdad. O sea, todavía tenemos ese privilegio, amado hermano, para poder entrar más y más y más adentro. La mayoría de hijos de Dios, cuando ya están maduros, lo primero que dicen es, mi alma, qué mala es. Qué cosas terribles tengo en mi alma. Verdaderamente la palabra tiene razón. Porque mi alma, de adentro, salen los malos pensamientos, salen los malos deseos. Como en nuestras Biblias dice, las concupiscencias. ¿Sabe qué cosa es concupiscencias? Malos deseos, pasiones desordenadas. En hebreo sería el Yetzer Hará, la tendencia al mal, el pecado original. Eso que en otro momento hablamos sobre ello, donde Dios, con respecto a el diluvio, Dios dice, ya no puedo contender con el alma del hombre, porque el alma del hombre tiene tendencia al Yetzer Hará, la tendencia al mal. Y de ahí nosotros venimos arrastrando, y por eso es que nosotros tenemos que analizar, utilizar la capacidad de dignidad para que de esa manera podamos saber por qué soy yo así. ¿Qué debo de hacer para poder cambiar y entrar en ese proceso? Jochma, Binah y Dat. Primero, desear. Muy bien, hasta aquí la explicación, hasta aquí la psicología y todo lo demás. Pregunta. Bueno, pastor, ya, quiero cambiar, ¿cómo puedo hacer? Y entonces vamos a la palabra de Dios un ratito, a Hebreos capítulo 12, verso 15. Hebreos capítulo 12, verso 15. Lo vamos a hablar en lenguaje bíblico y después vamos a dar ejemplos comunes y corrientes para poder entender. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Lo voy a leer. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, los regalos de Dios, que
brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que no solamente no voy a recibir la gracia de Dios, sino que también voy a contaminar a los demás. Muy bien. ¿Cómo puedo yo, este texto, mediante un ejemplo sencillo, entenderlo a profundidad? Muy simple, muy simple. Por ejemplo, hay una palabrita, una frase que nosotros, más por televisión, por las películas, hemos escuchado, por ejemplo, cuando un barco va a zarpar, cuando un bote va a zarpar, cuando un barco se va a mover. ¿Qué es lo que dicen? ¿Se acuerdan? Para que el barco no se mueva, ponen un ancla, ¿no es cierto? Un ancla para que el barco se mantenga fijo, para que no se mueva con las olas y el viento. Entonces, cuando el barco va a zarpar, ¿qué dicen? Le den anclas. Entonces, el barco arranca y el barco no puede arrancar ni un metro. ¿Por qué? Porque el ancla está todavía clavada ahí. Así pasa con muchos nosotros. Queremos emprender esto, queremos acá, a partir de ahora voy a hacer acá, pero no le damos anclas. El ancla es como una raíz de amargura. Pedro, cuando escribe a los judíos, nos habla sobre la raíz de amargura. Es una definición muy amplia, pero que nos ilustra claramente de que muchas veces queremos nosotros zarpar nuestra vida, queremos caminar, queremos ser bendecidos, queremos bendecir, pero no podemos caminar. ¿Por qué? Porque no hemos levado el ancla, porque tenemos una raíz de amargura, tenemos un aguijón que está por ahí y por eso no podemos enrumbarnos como debe de ser. Ahora, ¿qué puede ser una raíz, por ejemplo, que nos impide zarpar, que nos impide movernos, que no hace que nosotros no podamos obtener lo que deseamos? ¿Se acuerda usted? Jaumá, Biná y Dat. Primero el deseo, la planificación y luego el Dat, el ejecutarlo. ¿Por qué no puedo moverme? Bueno, aquí lo primero que tenemos que entender es que a nuestra alma nos falta el Biná. ¿Qué cosa es? Es esa capacidad de análisis para poder procesar. ¿Cuánto de nosotros perdemos el tiempo obedeciendo órdenes sin pensar? Ay, no tomo, no fumo, no bailo, no. ¿Quieres tomar? No, pero la pregunta es ¿por qué? La mayoría encontramos explicaciones tontas. No que fumar es dañino, no que tomar es malo, no que bailar es mal testimonio. No es esa, no es la razón. La Biblia dice claramente que nuestra vida fue comprada por Jesucristo y que ahora nuestra vida le pertenece al Señor. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos darnos el lujo de pecar, porque le pertenecemos al Señor. Y por eso, cuando nuestros pensamientos están mezclados y creemos que es por nuestro bienestar y no por honrar a Dios, por eso que ahora entendemos la Biblia que dice todas las cosas que hagan, háganlo para la honra y la gloria de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya le pertenecemos a Él. Por eso no podemos zarpar. Por eso no podemos recibir bendición, como dice Hebreos claramente, que brotando alguna raíz de amargura, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Gracia es regalo. Yo quiero alcanzar regalos, hermano. Yo quiero bendición de Dios para mi vida. Yo necesito para mi cuerpo, para mi colesterol, quiero para mi alma, para mi carácter. Yo deseo para el ministerio, para la familia, ¿cómo no? Pero ¿qué es lo que hace que yo no alcance esos regalos? Raíz. Puede ser de amargura, puede ser de trauma, puede ser de muchas cosas. Por ejemplo, las amistades. Hay amistades que no convienen, hermanos. Porque tú pecas por tu amistad, por tu amigo, por tu amiga. Si tu amiga, tu amigo, porque tú pues estimas al amigo, a la amiga, pero ese te hace pecar, pues deja de salir con ese amigo. Las amistades son tremendas. La presión social. Es que yo fumo porque todos fuman. Es que yo voy allá porque todos van. La adicción. Todos tenemos adicciones. Acá en la iglesia tenemos una adicción, el café, por ejemplo. Tenemos que tener libertad. Entonces ya no vamos a ir a la hermana Laura, pues, ¿no? O tomaremos té, pues, ¿no? O manzanilla, o hierba luisa, o mate. O, por ejemplo, una ancla que nos han puesto, no, es que no puedo cambiar, es que soy así. ¿A cuánto tenemos? Es que yo soy así, pues. Así soy yo, pues yo me he creado así.
No, la Biblia dice que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Son anclas que nos ponemos nosotros mismos. Miedo al cambio. Ay no, miedo al cambio, no, y si... Eso es lo que pasó con Israel. Israel, 400 años de esclavos, viene Dios y habla del concepto nuevo de la libertad. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come la libertad? Si por 400 años hemos sido esclavos, lo único que conocemos es solamente a Faraón, la fatiga y el trabajo y nada más. ¿Cómo es eso de la libertad? ¿Cómo se come? Y a esto nos habla mucho a muchos. ¿Qué dirá la gente? Ay no, ¿qué dirán mis hijos? ¿Qué dirán acá? ¿Qué dirán allá? Y otra de las peores cosas es no aceptar tu realidad. Yo voy a hablar de mí, no voy a hablar de nadie más, pero que nos dé un ejemplo, pequeño ejemplo para que nos vamos a aplicar a muchos. Por ejemplo, yo soy calvo. Eso lo descubrí cuando tenía yo 14 años. Cada día que me peinaba, mi pobre pelo se iba con el peine, cuando tenía peine. Y yo decía, Dios mío, no puede ser, tratamiento. En esa época se acuerda Pantene, que huevo, que por acá, que por allá. Hasta que un día dije, no. Acá tenemos que sacarnos las tías. Y a los 14 años tuve la oportunidad de Chiclayo a conocer a mi familia. O sea, a la descendencia de parte de mi mamá. Y cuando fui a Chiclayo, mis primos, yo parecía el hombre lobo a ellos, ¿no? Porque estaban todos pelados. Dije, perdí, soy calvo, acepto mi realidad. Y no me hice problema, que se caiga, pues soy así. Esa es mi realidad. Muchas gordas quieren ser delgadas, muchas delgadas quieren ser gordas, muchas viejas quieren ser jóvenes, muchos jóvenes que... Cada uno acepte su realidad como Dios nos ha puesto, amados hermanos. En otra oportunidad hablamos con respecto a que uno tiene que aceptar la gente con quien está a su alrededor. Porque con esa gente, con esas personas que están a tu alrededor, familia, vecinos, todos, tú vas a poder encontrar la razón de tu vida. Aceptar dónde vives. Porque Dios no te puso en Finlandia, en Grecia, Suecia, te puso acá en el Perú, para que comas picarones, chicha morada y tu ceviche. No se ha equivocado el Señor a traernos acá. Muchos están buscando el arca perdida, me voy a Europa, me voy acá. No está mal, no digo que está, pero la idea es aceptar tu realidad, cómo Dios te ha puesto para que sobre eso puedas tú desarrollarte. No vivir de apariencias. ¿Cuánta gente está mal y dicen que están bien? ¿Y cuánta gente que está bien dicen que están mal? Hermanito, préstame, dijo, no tengo plata y están ahí lleno el bolsillo, ¿no? ¿Cómo los médicos hacen los análisis? Yo tengo ahí una gota de sangre, lo veo, y voy a ver que se mueve y no voy a saber de que si es RH positivo, negativo, no. Entonces ellos tienen reactivos. Son químicos que ante tal o cual tipo de sangre tienen diferentes tipos de colores y hay una escala de colores. Yo acá estoy solamente utilizando una herramienta en la cual no soy especialista en eso, pero veo que es así. Entonces, de la misma manera como la ciencia de la medicina pone reactivos para ver tal o cual, de la misma forma también Jesucristo, nuestro Señor, pone reactivos también para reaccionar. Un reactivo es aquello que te va a reaccionar. Por ejemplo, Señor, dame paciencia, te pone conflictos. Señor, dame plata, te pone pobre, pues. Señor, dame salud, te va a mandar unas enfermedades. Para que de esa manera tú aprecies tu salud. Por ejemplo, reactivos. Quiero ir con usted rápidamente a Tito, capítulo 3, verso 3. Rapidito nomás. Tito, capítulo 3, versículo 3. Y vamos a ver acá el diagnóstico de cómo nuestra vida y cómo de esa manera podemos hacer un reactivo frente a eso. En Tito, capítulo 3, versículo 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ese es el diagnóstico de nuestra alma. Y cuando dice acá, Tito dice la palabra concupiscencias, ya dijimos que concupiscencias es los malos deseos, es pasiones desordenadas, es la tendencia al mal. Yetzen hará. Eso es lo que claramente está el diagnóstico. En Santiago capítulo 1, verso 12, por favor.
En Santiago capítulo 1, verso 12, vamos a ver acá otro diagnóstico. Santiago capítulo 1, verso 12. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Acá está hablando de un proceso, ¿se acuerda? Teshuvá, arrepentimiento, es el proceso por el cual vamos a ser sanados por Dios. En el 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está el procedimiento. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire, toda la prédica que hemos estado hablando acá, prácticamente aquí está resumido. ¿Cómo empieza primero? ¿Cómo empieza la concupiscencia, el Yetzer Hará, los malos deseos? Primero dice, empieza con la concepción. ¿Qué es la concepción? La unión de un espermatozoide con un óvulo. ¿Eso qué es lo que va a engendrar? Va a engendrar a un bebé que va a ir creciendo, 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 y que después ¡fua!, explota y sale una criatura. Eso es el pecado. El pecado es un proceso, y de la misma manera como el pecado es un proceso, también el arrepentimiento también es un proceso, para que nosotros podamos salir de la atadura, salir de la esclavitud, quitar esa ancla, quitar esa astilla, para que de esa manera el arrepentimiento pueda, ese tratamiento de Dios pueda sanar nuestra alma. Muy bien, ya hemos descubierto que primero es la jomá, el deseo. Quiero cambiar, deseo cambiar. En los centros de rehabilitación de drogadictos, ellos dicen, mira, las puertas están abiertas y las puertas siguen abiertas. Solamente lo que se requiere de ti es que tú tengas el deseo de dejar la droga. Nada más, es todo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Te lo explicamos adentro. Primero es el deseo. Quiero cambiar. Y segundo, ¿qué cosa es? La bienná. Es el proceso por el cual yo me siento tranquilo y empiezo a ver por qué fallo, por qué peco, cuáles son mis ataduras, cuáles son mis raíces de amargura, cuáles son mis astillas, cuáles son mis aguijones. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Sabe cómo se llama ese proceso? Ese proceso no es nada más y no es nada menos que la labor del Espíritu Santo. ¿Quién nos da la dignidad? ¿Quién nos da la capacidad para poder meditar, pensar? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye, nos reprende, nos exhorta. El Espíritu Santo dice, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, muchas veces escuchamos al pastor, escuchamos a los hermanos, escuchamos a todo el mundo, escuchamos la radio, escuchamos la televisión, y nunca nos sentamos y nunca nos detenemos a escuchar a Dios. Por eso es que siempre va a encontrarse en la Biblia que muchos personajes bíblicos se iban al monte a orar, se iban al monte, se iban a lejos, sitios donde no había nadie, y ellos por un momento se detenían en su vida a poder meditar, a poder pensar. Eso es dejar que el Espíritu Santo nos hable. Ya tú cállate, ya no digas nada, no pienses nada, no te justifiques por qué lo haces. Dios te ama como tú eres, ahora escucha a Dios. Y una vez que el Señor te da luz, entendimiento, ahora viene el realizarlo. Ejemplo, en el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía la facilidad de poder ejecutar, el hijo mayor no. Por lo tanto dijo, dame y me voy, y recibió y se fue. Pero dice que él, estando ya en un estado calamitoso para un judío, siendo pastor de chanchos y deseando las algarrobas de los chanchos, en vez de su comida taré, su comida kosher, él dice que vuelve en sí y se pone en el orden de Dios: he pecado contra Dios y contra mi Padre. ¿Y qué hace? Teshuvá. ¿Qué hace? Arrepentimiento. Pero después de una biná, después de una reflexión.
Él dice, me levantaré e iré. Primero lo pensó, primero lo meditó, primero lo calculó, primero lo diagnosticó. Y segundo, ¿qué hizo? Se levantó, lo ejecutó. Pero ese ejecutarse de regresar, ¿qué fue? Mediante un proceso mental que el Espíritu Santo le dio, volvió en sí, dice la Biblia. Y cuando fue y se encontró con papá, ¿qué dijo? ¿Qué dijo primero? Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué es lo que le agradó al padre? No que el hijo venga, sino lo que le agradó al padre fue que el hijo haya reflexionado, haya hecho techubá, haya hecho arrepentimiento, se ubique, seré el último de los jornaleros. Ahí está la alegría de papá. ¿Qué pasa cuando un papá ve al hijo orgulloso, vanidoso y respetuoso? ¿No tiene pena? Pero ¿qué pasa cuando un padre ve a su hijo, a su hija arrepentido, humilde? Da gusto, ¿no es cierto? Ese es un proceso del arrepentimiento. Así que, amados, no se olvide que tenemos 3 niveles de pecar y tenemos esos mismos niveles para poder ser restaurados: deseo, análisis y ejecución. Y de esa manera vamos a poder comprender a los demás. Y vamos a estar dejando de juzgar, mira esa mentirosa, mira esa chismosa, mira acá, estamos atacando el pecado, estamos atacando el sitio. Es como decir, mira esa que tiene fiebre, mira esa que tiene acá. No estamos ayudando en nada. Porque para la solución de ese problema tiene una raíz, tiene un aguijón, tiene un ancla, tiene una raíz de amargura, que eso tenemos que discernir espiritualmente. Y por último la Biblia dice, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle, no juzgar, no condenar, restaurarle. Y aquí Dios nos está enseñando de qué manera nosotros espiritualmente podemos tratarnos a nosotros y tratarnos a los demás. Aquí encontramos la frase que Jesús dijo, que miras la paja del ojo ajeno y no miras la viga que hay en tu ojo. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios.